Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. También pequeño anuncio para Valeria, Sharon, Jared, Alejandra Licea, Esmeralda Altamirano y Michelle Herrera ya están dados de alta por formato, entonces ya deberían de estar dados de alta en las listas. Ok, antes de iniciar la clase, ¿alguna pregunta que tengan? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Empezó mi clase. Profe, solo rápido, no subió la clase del jueves, ¿verdad? Se me pasó, pero la subí el día de ayer. Entonces ya debe de estar, ya debe de estar disponible para ustedes. Gracias, profe. Sí. También veía, bueno, me comentaban unos estudiantes que están en mi laboratorio que tienen incertidumbre sobre la parte del regreso de las clases presenciales, que si no, no están, no saben cómo se va a desarrollar o cómo está la dinámica. Nada más les cuento brevemente que para el caso de farmacología, no, sin importar lo que se tome de acuerdo por parte de la facultad, no vamos a regresar a clases presenciales, tanto ni para teoría ni para laboratorio. Entonces, cada departamento está decidiendo cómo tomar esa estrategia, pero tampoco se preocupen demasiado porque la idea es que no vayan todos los días, sino como prácticas selectas y solamente, por ejemplo, una vez en cada sesión, tomen su asignatura de laboratorio, terminen y, no sé, por ejemplo, regresen en 2 o 3 semanas a su siguiente laboratorio, nuevamente para no estar como congestionando las instalaciones. Exactamente cómo va a resolver la facultad en cuestión de la entrada y salida y el manejo de los estudiantes que tengan otras clases, no lo han definido, pero nuevamente el comunicado que salió solo es a nivel de la UNAM, pero falta todavía la postura de la facultad. Pero como les digo, cada departamento está tomando estrategias distintas, pero lo que sí es seguro es que no van a regresar, o sea, los grupos se van a mantener al 30% y serían como, ya sea prácticas rotativas o simplemente estén por secciones de la asistencia a los laboratorios. Pues nuevamente depende también del espacio en que se vayan a asignar. Profe, ¿Sí? y más o menos ya hay como alguna fecha posible para el regreso. No. Normalmente se estaba, bueno, las sesiones que teníamos a inicio de semestre era que cuando ya estuviera el semáforo verde o cuando ya las autoridades lo dictaminaran, se tendría el regreso. De hecho, parte de este monitoreo tenía que ver, por ejemplo, con a inicio de semestre ustedes les hicieron una encuesta de si ya tenían por lo menos una vacuna. Entonces, nuevamente también están pensando eso de que la mayoría de los estudiantes ya estén vacunados. Número dos, de que ya las condiciones sanitarias se prevén. Y número tres, también que no va a ser obligatorio el regreso a clases presenciales. Se tiene como idea, por ejemplo, ahí sí no sé cómo se va a hacer, pero de que exista cierta tolerancia, por ejemplo, si ustedes no quieren ir porque viven muy lejos, porque se fueron a sus casas y viven en otro estado y no pueden estar como regresando a rentar solo por ciertas fechas, va a haber cierta tolerancia. Técnicamente es como más para los estudiantes que tengan la intención de querer hacer una práctica o de querer como retomar los conocimientos experimentales. Profe, pero en sí, entonces solamente como que van a regresar los de doctor, bueno, como los de prácticas acá de doctorado y eso, es como que en eso se enfoca el comunicado, ¿no? Porque pues como que ya como que nosotros ya es más difícil como que se pongan de acuerdo y así, como quién va a regresar y más con un semestre ya iniciado, ¿no?
No, sí, sí hay posibilidad de que ustedes regresen, por lo menos en las últimas semanas a partir de octubre. Por lo menos octubre se estaba teniendo una expectativa, un espectro de tener la planeación de actividades experimentales presenciales para laboratorios, ciertas prácticas. No, obviamente no todo el temario, pero por ejemplo, no sé, en el caso de si llevaran parte experimental, bueno, microexperimental, la parte, no sé, tal vez de siembra y manejo de residuos o preparación de medios. Entonces, digamos como que cada departamento está realizando esa parte. La parte de investigación ya está retomando actividades, de hecho ya estamos regresando. Entonces, sí, el comunicado va para licenciatura. Pregunta Xlali si nos van a dejar más tiempo estar en las instalaciones y también eso se tiene que resolver porque nuevamente sabemos que ustedes no solamente llevan una materia o inclusive tienen materias consecutivas, ¿no? Entonces puede ser que tengan, por ejemplo, supongamos yo tengo, tienen laboratorio algunos estudiantes conmigo después de esta clase, entonces posiblemente lleguen a tomar su clase de teoría antes, se esperen la clase de teoría y después tomen su laboratorio dentro de la Facultad de Química y tal vez si tienen una clase después de ese laboratorio, la tomen ahí en las instalaciones y después regresen a sus domicilios. Entonces, nuevamente esa parte de logística todavía está como pendiente. Pero nuevamente es más bien, no se alarmen, todavía no hay así un comunicado por parte de la facultad. Lo único que dice el comunicado es que ya hay autorización para todas las facultades que tengan actividades experimentales. Sí, pero bueno, como les digo, no se preocupen demasiado y más bien esperen las informaciones por parte de la dirección. Sí, todos los grupos de teoría van a ser en línea, solamente se está enfocando a la parte de laboratorios, porque ahí sí es un poco más difícil porque tenemos que tener el aforo al 30%. Entonces, la idea es que, por ejemplo, de sus 5 laboratorios que tengan esta semana, a lo mejor vayan un día, 2 días a la semana, y después vuelvan a pisar la facultad para esas clases dentro de 3 semanas. $30% sí depende del espacio de laboratorio. Por ejemplo, para los laboratorios del B, estábamos considerando aproximadamente como 13 estudiantes, que más o menos sería como un tercio o la mitad del grupo, dependiendo del aforo de los estudiantes. Pero nuevamente por eso decidimos no dar prácticas experimentales este semestre. Pero los laboratorios, por ejemplo, los de la si son un poco más grandes, se puede ocupar todo el espacio. Por ejemplo, los de orgánica son muy grandes, entonces sí, ahí la sana distancia sí se puede mantener bien. Ok. Ok, profe, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas más de esto o de la clase, continuamos. Bien, la clase anterior estábamos viendo las clasificaciones del sistema nervioso. Nos quedamos directamente, bueno, explicamos cómo era el sistema nervioso central, la división periférica, específicamente la aferente y eferente, y nos quedamos en la parte somática, la que podemos controlar. ¿Qué pasa ahora con la que no podemos controlar? La parte que no controlamos se denomina sistema autónomo, y de ahí tiene 3 subclasificaciones: simpático, parasimpático y entérico. Simpático también puede ser conocido como adrenérgico y parasimpático como colinérgico. Entonces, digamos que en el sistema, digamos por la división, la anatomía, el sistema parasimpático colinérgico, el sistema postganglionar es acetilcolina, mientras que en el sistema simpático tenemos el neurotransmisor, que aquí son 2, noradrenalina y adrenalina. Y la tercera clasificación es sistema no adrenérgico o no colinérgico. Quiere decir que es una clasificación donde no entran cualquiera de estos 2 neurotransmisores, ya sea acetilcolina o adrenalina y noradrenalina. Aquí podemos observar que estos neurotransmisores pueden ser muy diferentes. Desde el óxido nítrico, el ATP, el ácido gamma aminobutírico o GABA, la serotonina, dopamina y péptidos que se han ido desarrollando como el péptido vasoactivo intestinal, el neuropéptido Y, sustancia P,
hormona relacionada con el gel de la calcitonina y hormona liberadora de gonadotrofina, por mencionar algunos. ¿Qué quiere decir esto de sistema postganglionar de la acetilcolina? Lo que sucede es que en el sistema nervioso simpático y parasimpático, todas las neuronas que están inervando estos dos sistemas tienen un ganglio. Habíamos mencionado que el ganglio es como este centro de control que permite mandar las señales a diferentes regiones. En este caso, también tenemos un ganglio, que es por parte de la inervación una vez que sale de la médula espinal. No nos confundamos con el ganglio que estábamos viendo directamente de la médula espinal, que se encarga de recibir información. Este es un ganglio un poco distinto. Entonces, lo que observamos aquí es que tanto el sistema simpático como el parasimpático tienen estas pequeñas estructuras que son lo que vamos a denominar ganglios. ¿Cuáles son las características de estos ganglios en cada uno de los sistemas? Primeramente, para el sistema parasimpático, vemos que tenemos la médula espinal de una forma muy simplificada. Tenemos una neurona que llega hacia el ganglio. Vemos que esta neurona es un poco más larga, es más extensa. Y vemos que el neurotransmisor presináptico y preganglionar es acetilcolina. ¿Qué quiere decir? La sinapsis la podemos mencionar al final de la liberación de este conducto y también de forma preganglionar es antes del ganglio. Lo que podemos observar es que la acetilcolina se va a mantener ya sea antes de la liberación de la estimulación ganglionar e inclusive después de la estimulación ganglionar. Entonces siempre vamos a tener acetilcolina. ¿Qué pasa en el sistema simpático? En el sistema simpático vemos que el neurotransmisor preganglionar va a ser acetilcolina. Y una vez que llega al ganglio, aquí es donde tenemos este intercambio. Ya podemos modificar el neurotransmisor postganglionar, que puede ser noradrenalina o adrenalina. Entonces, la mayoría o el 90% de las inervaciones que tenemos a nivel simpático van a ser de tipo adrenérgicos. Entonces vamos a encontrar noradrenalina principalmente como neurotransmisor que se encuentra presente. Entonces, esta es, digamos, como que es la clasificación principal que tenemos. Y es lo que se mencionaba aquí. El neurotransmisor postganglionar es acetilcolina. ¿Por qué no hace mención del neurotransmisor preganglionar? Porque sabemos que para ambos casos va a ser siempre acetilcolina. Lo que nos interesa es ver si existe o no existe un cambio. Y ahora, nada más para finalizar, vemos que en el sistema somático, que veíamos la clase pasada, tenemos que el único neurotransmisor que va a inervar estas motoneuronas sigue siendo acetilcolina. Entonces, acetilcolina lo vamos a encontrar en todas las neuronas y solamente vamos a generar este cambio en la norepinefrina. Y de ahí es que se genera primeramente el cambio a, bueno, la denominación como sistema adrenérgico y sistema colinérgico. En un inicio se decía que, por ejemplo, el sistema simpático indicaba que él tomaba la autonomía, es decir, que él lideraba todo el sistema, y el sistema parasimpático era aquel que sucedía, es decir, que generaba los efectos de respuesta inmediato después de la orden principal. Esto más bien, el término como simpático y parasimpático proviene principalmente de la caracterización fisiológica que le daban los médicos. Ya después se migró en la parte adrenérgica y colinérgica por la liberación de estos neurotransmisores, cuando ya se logró identificar cómo funcionan mejor esta parte de los neurotransmisores que se están liberando y cuál es la actividad de estas moléculas. ¿Qué otra característica podemos ver del sistema simpático? En el caso del sistema adrenérgico, vemos que el ganglio lo vamos a encontrar muy pegado a la médula espinal. En comparación, por ejemplo, con el sistema parasimpático, vemos que el ganglio, de la distancia entre la médula espinal hacia el ganglio es mucho mayor. Y en caso contrario, vemos que después del ganglio, después de este punto de control, vemos que la neurona va a inervarse
Número 1, con mayor distancia hacia el órgano efector. Y número 2, vemos que los ganglios pueden tener bifurcaciones. Quiere decir que, por ejemplo, este ganglio de aquí, vamos a hacerlo un poco más grande para que lo aprecien. Vemos que el ganglio que tenemos en esta región inerva a parte del corazón. Sin embargo, vemos que también los ganglios vecinos van a inervar al corazón. Y en algunas ocasiones podemos ver, por ejemplo aquí, que este ganglio tiene tanto efectos a nivel de corazón como a nivel de pulmones, y también podemos hacer la conexión a nivel estomacal. Entonces vemos que estos ganglios del sistema adrenérgico tienen diferentes bifurcaciones. Quiere decir que inervan a diferentes órganos al mismo tiempo. En comparación, si vemos al sistema colinérgico, vemos que el ganglio ya está muy pegadito al órgano efector y no hay esta bifurcación. Quiere decir que solamente es una neurona para un órgano en específico. ¿Esto qué ventaja nos da? ¿O cuál es la importancia de, tener diferentes fuentes de respuesta? Tiene que ver porque el sistema adrenérgico está catalogado como un sistema de respuesta inmediata y está asociado con respuestas hacia el peligro. Como siempre les menciono, si ustedes, por ejemplo, van caminando en la noche y se encuentran a una persona que no es de muy buen agrado, o ven, por ejemplo, van en la calle sola, ven a dos personas que las están observando, automáticamente su corazón empieza a palpitar mucho más fuerte, sus pulmones empiezan a ventilar aire mucho más rápido, su visión se empieza a dilatar y empiezan a tener tanto una sensación de boca seca, se les quita totalmente el hambre y empiezan a ver cuáles son sus estrategias para salir, cómo pueden huir de esa situación que en automático les está diciendo que tiene algún tipo de peligro. Entonces el sistema adrenérgico se cataloga por tener esta frecuencia de respuesta inmediata. Necesitamos tener tanto la energía disponible, la cantidad de sangre disponible en todo el cuerpo, el aire necesario para poder generar un sistema de respuesta mucho más eficiente. Entonces, por eso se le denomina que tiene una respuesta inmediata con respecto al sistema parasimpático. El sistema parasimpático normalmente lo que hace es que cuando ya se genera este efecto, cuando ya liberamos esta cantidad de sangre, esta cantidad de oxígeno, va a empezar a regular los niveles a un nivel inferior, es decir, lo regulamos a como lo teníamos originalmente. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto nos permite como mantener el balance de un buen funcionamiento del organismo. Siempre vamos a tener efectos tanto adrenérgicos como colinérgicos dependiendo de la situación en la que nos estemos encontrando. Si estamos en una situación de reposo, normalmente quien va a estar trabajando va a ser el sistema colinérgico, regulando la presión arterial, regulando la cantidad de oxígeno que está entrando, regulando el metabolismo y regulando los procesos de digestión. Mientras que cuando se necesita una actividad rápida, necesitamos estimular fácilmente los movimientos musculares, los reflejos, las actividades que estamos haciendo, la toma de decisiones, va a ser el sistema adrenérgico quien esté tomando actividad de forma principal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que podemos ver? Como les mencionaba en las clases anteriores, vemos que la posición de los diferentes nervios y de las diferentes neuronas que están inervando al sistema colinérgico y adrenérgico están generalmente a la par o a la misma distancia donde está el órgano efector. Es decir, en las primeras regiones vamos a ver todo lo que es la región que está regulando la parte de ciertas glándulas del nervio óptico, nervio olfatorio, glándula hipófisis, neurohipófisis y adenohipófisis para liberación de hormonas. La parte de las glándulas salivales es donde tenemos mayor inervación y conforme vamos disminuyendo, vamos viendo que tenemos inervación ya sea a nivel torácico del producto de hepático, de gastrointestinal, del intestino, de los riñones, de las médulas adrenales. Y finalmente en la parte lumbar ya tenemos las últimas regiones que se encargan solamente de la parte urogenital y la parte de excreción, por parte del intestino y del recto.
Y también tenemos ciertas regulaciones como pueden ser la dilatación y contracción de ciertas arterias. Entonces vemos que tenemos este diseño, digamos, un poco más óptimo para identificar cuáles son los elementos primordiales. Y algo que se me pasaba a mencionarles es que la mayoría de las neuronas que se encuentran de forma adrenérgica lo vamos a encontrar en la zona torácica y la parte lumbar. Es decir, lo que tenemos en esta parte de aquí. Mientras que para el sistema simpático lo vamos a encontrar solamente en la parte del tallo encefálico y en las últimas vértebras de la zona sacra. Entonces se denomina que el sistema nervioso simpático es de tipo toracolumbar, es decir, del tórax y de las lumbares, mientras que el sistema parasimpático lo vamos a encontrar en la zona cráneo, es decir, en la parte de las cervicales, y en la parte final, que es la parte sacra. Entonces se le denomina como región cráneo-sacra. Toda esa información está aquí. Las células se encuentran en la porción torácica y lumbar, T1 a L3. Tenemos paravertebrales y prevertebrales, es decir, dónde los encontramos, si los encontramos cerca de la columna vertebral o en la parte directamente entre las vértebras. Esto ya más que nada tiene que ver un poco más con la disposición. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el funcionamiento de esta región simpática y parasimpática? Como les mencionaba, en un inicio se creía que el sistema adrenérgico era un sistema excitatorio, mientras que el sistema colinérgico era de clasificación inhibitoria, es decir, que tenía los efectos contrarios. Poco después se fueron evaluando que el mismo sistema adrenérgico tiene mecanismos de autorregulación y el sistema colinérgico también tiene mecanismos de autorregulación. Pero de forma general, es decir, el efecto que vemos principalmente, sí tiene que ver con que el sistema adrenérgico genera un proceso excitatorio, un proceso activador. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vemos que, por ejemplo, del efecto simpático, en el músculo radial del iris, tenemos un fenómeno de midriasis, es decir, disminuimos la cantidad de, tamaño de la pupila. Mientras que en la parte ciliar tenemos una relajación para favorecer la visión lejana. Entonces, estos mecanismos adrenérgicos están derivados de dos receptores diferentes. Por un lado tenemos los alfa-1 que se generan los procesos de contracción, mientras que los beta-2 son los que vamos a observar como mecanismos de relajación. ¿Y quiénes son los que van a generar los efectos contrarios? Pues vamos a tener, por ejemplo, el sistema colinérgico, es el que va a contrarrestar esta, por ejemplo, dilatación, generar cierta contracción, y está apoyado por diferentes receptores. En este caso vemos que son los receptores M2 y los receptores M3. Y sin embargo, también, tanto el sistema simpático como el parasimpático van a encargarse de la secreción a nivel ocular, es decir, la formación de lágrimas, la formación del humo vítreo que favorece la lubricación del ojo, todo eso está regulado por ambos sistemas. Entonces no podemos gestionar de manera general que un sistema se encarga de solamente de efectos contráctiles y otro de sistemas relajantes, sino va a depender de cuál va a ser el receptor que tengamos, cuál va a ser la población de este receptor y qué mecanismos se activan primeramente. Es decir, a lo mejor tenemos una proporción, vamos a llamarla así, 90-10 de estos receptores. Entonces, una estimulación de noradrenalina, pues eventualmente lo que vamos a observar es un proceso de relajación. Sin embargo, este 10% acompaña lo que ya genera el proceso de contracción por parte del sistema parasimpático. Entonces, digamos como que se están apoyando entre ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el corazón? Vemos que en el corazón, en las diferentes regiones, nodo sinauricular, aurícula, atrioventricular, el sistema de His-Purkinje y en el ventrículo, en ambos casos tenemos un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la contractilidad de la y de la velocidad de conducción. Es decir, de forma general tenemos un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo.
Es decir, vamos a aumentar la fuerza, velocidad y frecuencia cardíaca. Entonces, digamos que el sistema adrenérgico sí tiene mucha inervación a nivel cardiovascular, mientras que el sistema colinérgico tenemos el efecto contrario. Estos sí van a generar disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad y disminución de la velocidad de conducción. Por lo tanto, el sistema parasimpático va a tener los efectos contrarios: cronotrópico negativo, dromotrópico negativo e inotrópico negativo. Entonces, aquí sí podemos observar que ellos sí se encargan de los efectos contrarios, de regular la actividad de uno contra otro de los mecanismos relacionados. Y podemos observar que tenemos diferentes participaciones y diferentes autorregulaciones. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos vemos que casi no hay participación del sistema colinérgico, muy poco, solamente en glándulas salivales. Pero, por ejemplo, en las diferentes regiones como el sistema coronario, es decir, las arterias que inervan al corazón, la parte de la mucosa, del músculo esquelético, vemos que todos los efectos tanto de contracción y como de dilatación están autorregulados por el sistema adrenérgico. Y entonces podemos preguntarnos cómo le hace el sistema para poder generar esta respuesta. Pues ya hemos visto en clases anteriores y les mencioné, en buscarlo, que habíamos mencionado que la diferencia es que los receptores adrenérgicos van a variar dependiendo de la proteína G asociada. Vemos que la proteína, bueno, más bien los receptores alfa 1 adrenérgicos tienen acoplados una proteína GQ, los alfa 2 una proteína GI y todos los beta tienen una proteína GS. Entonces, normalmente cuando veamos, por ejemplo, algunos mecanismos como alfa 2, podemos asumir que son efectos inhibitorios. Aunque en ocasiones no necesariamente es el caso, pero ya podemos como ir infiriendo que si vemos, por ejemplo, aquí efectos alfa 2, receptores alfa 2, pues estos se van a encargar principalmente de hacer la constricción. Aquí de igual forma tenemos los alfa 2, pero también vemos que puede ser generado por otro tipo de mecanismos, como los alfa 1. Entonces, la tarea que vamos a estar revisando es cómo podemos identificar y cómo podemos saber cuándo está participando un receptor y cuándo está participando el otro para identificar los mecanismos puntuales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe, todo bien. Y finalmente tenemos al sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico tiene una clasificación distinta, por así decirlo, al proceso simpático y parasimpático, porque aquí tenemos inervación de los dos sistemas. Tenemos inervación colinérgica e inervación colinérgica y adrenérgica. Es decir, tenemos inervación tanto del sistema simpático como del parasimpático. Se le denomina entérico porque tenemos muchas inervaciones y tenemos mucha participación de estos dos neurotransmisores, así como la liberación de unos nuevos neurotransmisores. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso entérico? Pues se encarga de muchas funciones. Se encarga tanto de secreción, se encarga de movimiento y se encarga también de procesos de reabsorción. Entonces, como el sistema entérico, que incluye el estómago, va a favorecer, por ejemplo, la secreción de enzimas que van a degradar los alimentos, secreción de ácido que deshace totalmente los alimentos. Tenemos procesos de reabsorción en la parte del intestino donde todos los líquidos y nutrientes van a estar irrigados por esta región. Y tenemos el movimiento, que es principalmente el peristaltismo, todo este movimiento de la materia fecal hasta su expulsión a través del recto. Entonces, no se sabe exactamente o se cree que están participando al mismo tiempo tanto el sistema adrenérgico como el sistema colinérgico.
Entonces vemos que tenemos mucha inervación de estos dos sistemas y tenemos como apoyos al mismo tiempo, es decir, se puede liberar acetilcolina y adrenalina al mismo tiempo para favorecer el peristaltismo, y también se puede liberar acetilcolina y noradrenalina para reabsorber las sustancias. Entonces, digamos que aquí van a favorecer la liberación de otros mecanismos y de diferentes receptores que se están activando a la vez. Por eso es que tiene como una clasificación aparte, porque no hay una relación directa entre cuál es el neurotransmisor principal, cuál es la función de cada una de las neuronas. Se está explorando exactamente cómo se está liberando. De hecho, lo que se sabe es que, por ejemplo, tenemos mucha sensibilidad en la parte entérica. Por ejemplo, ustedes cuando van a hacer una exposición o cuando van a hacer un trabajo, o inclusive si quieren hablarle a su crush, lo primero que hacen es que sienten este vacío en el estómago, sienten toda esa sensación del estómago que les estaba, comúnmente le llamamos como mariposas en el estómago. Tenemos esta cantidad de nervios, se les seca la boca y tienen todo este movimiento intestinal. ¿Qué es lo que está pasando cuando tienen esta situación de estrés? Lo que normalmente hace es que el estómago, que recibe aproximadamente un 15% de sangre de todo el organismo, que puede sonar poco, pero para un solo órgano recibir tanta sangre es demasiado. Entonces, toda esa sangre que está en el estómago, cuando ustedes tienen un fenómeno como de estrés, lo que hace es que el estómago manda toda la sangre a las extremidades, primeramente a la parte de los muslos y a la parte de los brazos, porque está teniendo un sistema de mecanismo de huida. Entonces, todo ese movimiento que sienten en el estómago es la sangre migrando de un punto céntrico hacia las diferentes extremidades. Lo que les está diciendo es que no deben de estar ahí. Les está diciendo a su propio estómago que esa persona que les gusta no es la persona adecuada, que les está diciendo huyan de ahí, no les conviene, corran lo más lejos posible. Y ustedes normalmente no hacen caso y siguen quedándose ahí. Entonces, todas estas señales nos está dando toda la parte entérica. Entonces, más o menos es como uno de los ejemplos que se tiene o por qué tenemos esta clasificación muy particular. ¿Ok? Ahora bien, una vez como aclarado cuáles son las funciones del sistema entérico, que realmente no vamos a explorar demasiado en este curso, nos vamos a enfocar principalmente al sistema colinérgico y al sistema adrenérgico en esta primera unidad. Después vamos a retomar algunos elementos de esta parte que veamos. De hecho, tal vez no me metan muchos mecanismos porque los vamos a estar revisando conforme lleguemos al sistema. Entonces vamos a dar como las características generales, cómo funcionan y cuáles son las relevancias de estos elementos. El sistema colinérgico tiene dos grandes clasificaciones. La primera es el sistema, la inervación nicotínica, y la segunda es la inervación muscarínica. Para ambos, el agonista va a ser el mismo, va a ser acetilcolina. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La principal diferencia va a ser el tipo de receptor que posee cada una de estas dos inervaciones. Para el caso nicotínico, vamos a encontrar canales iónicos. Es decir, siempre vamos a encontrar una conducción eléctrica. Y para el sistema muscarínico, vamos a encontrar receptores acoplados a proteínas G, es decir, una comunicación de tipo metabotrópica. Ahora bien, regresando al nicotínico, vemos que tenemos otras dos subclasificaciones. La primera es, ¿dónde la vamos a encontrar? En el músculo. Entonces es la clasificación muscular. Y la segunda es la clasificación neuronal. Entonces, los receptores nicotínicos los vamos a encontrar en músculo esquelético, específicamente, es decir, toda la inervación de las motoneuronas que tenemos en los diferentes músculos, los vamos a encontrar principalmente inervados por el sistema nicotínico. De aquí, la mayoría de los canales son de tipo catiónicos. Quiere decir que permiten el paso de iones como sodio, potasio y calcio. Entonces, nuevamente, dependiendo de qué efecto vamos a observar, si son estimulantes o inhibitorios, va a ser la preferencia que tengan por uno de los iones sobre otro. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un efecto inhibitorio, quiere decir que esas regiones o esos canales son preferentemente
permean principalmente potasio. Si son canales de tipo excitatorio, vamos a encontrar que la preferencia va a ser a través de iones sodio y calcio. Entonces, más o menos como la generalidad de cada uno de ellos. A nivel estructural, ¿cuáles son las características de estos receptores? Primeramente, vamos a encontrar que son de 5 subunidades, es decir, tenemos 5 dominios transmembranales que van a formar el poro del canal. Esta región en rojo que se encuentra aquí son los sitios de unión acetilcolina. Por lo tanto, necesitamos 2 moléculas, en algunos casos, para poder excitar este canal. Y de aquí vamos a encontrar las diferentes subunidades que le van a dar esta permeabilidad hacia los receptores. Si llegan a encontrar un trabajo donde estudien canales iónicos de tipo nicotínico, normalmente la nomenclatura va a ser esta. Van a encontrar un 2 que van a indicar cuál es, bueno, más bien, un número que indica cuál es la cantidad de subunidades que tiene este canal. Para hacer la descripción de este, vemos que tenemos 2 subunidades alfa 1, después una subunidad beta, una subunidad delta y una subunidad gamma. Entonces, este es el nombre del canal, 2 alfa 1 beta delta gamma. Quiere decir que aquí es beta 1. Entonces, quiere decir que esa va a ser la nomenclatura de este canal. ¿Qué les está diciendo más que nada? Cómo se encuentra la disposición. Por ejemplo, para el canal de aquí, este va a ser 5 alfa 7. Entonces tenemos 5 subunidades de tipo alfa, la isoforma número 7. También vamos a encontrar este tipo de receptores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos son los que se le van a encontrar como sistema nicotínico neuronal. Y de ahí que, por ejemplo, podemos observar que uno de los principales agonistas de este sistema es la nicotina. Y todos sabemos que la nicotina es uno de los alcaloides presentes en el tabaco. Y también sabemos que la nicotina es el segundo alcaloide con mayor síndrome de abstinencia que tenemos hasta hoy en día. El primero es la heroína, el segundo es la nicotina y el tercero me parece ser que es entre la cocaína o las metanfetaminas. No estoy muy seguro cuál es de esos tres. Pero entonces podemos saber que la nicotina es muy difícil, bueno, genera mucha síndrome de abstinencia y es muy difícil quitar el consumo, bueno, prevenir el consumo de este alcaloide. Por eso es que es tan complicado prevenir o dejar de fumar sobre dejar otro tipo de drogas o otro tipo de agentes que estimulen el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué pasa con el sistema muscarínico? El sistema muscarínico viene de su nombre porque el agonista es la muscarina. Entonces, esta muscarina es un alcaloide, ahorita hablamos un poco de ella, es un alcaloide que se identificó que tiene afinidad por el sistema, por los receptores muscarínicos, pero no por los receptores nicotínicos. De igual forma, la nicotina no tiene afinidad sobre los receptores muscarínicos. Por eso es que se dedicaron como, bueno, se definieron como excelentes agonistas y de ahí que salió la clasificación de estos familia de receptores. ¿Cómo podemos clasificar el sistema muscarínico? Este es más sencillo porque solo es de la subunidad M1 hasta la M5. ¿Y cómo se diferencian estas subunidades? Pues nuevamente de acuerdo a la proteína G que están acopladas. Para los receptores M1, M3 y M5, la proteína G acoplada va a ser GQ, mientras que los M2 y los M4 va a ser una proteína GI. Para que les sea más fácil recordarlo, asocien con que los receptores impares están acoplados a GQ, mientras que los receptores pares están acoplados a proteínas GI. Por lo tanto, lo que podemos observar es que los receptores M1, M3 y M5 son de naturaleza excitatoria, mientras que los receptores M2 y M4 son de naturaleza inhibitoria. Esto nuevamente es por el tipo de proteína G y el mecanismo que ya hemos mencionado de cómo están trabajando estos receptores. Entonces, ¿cómo fueron los antecedentes? Se aisló primeramente la muscarina, un alcaloide muy sencillo, solamente tiene un anillo de furano, con una amina cuaternaria. Esta muscarina tiene
tiene efectos que lo que se observaba es que las personas cuando consumían estos hongos, Amanita muscaria, tenían problemas que primeramente se generaban con un adormecimiento de la lengua, después veían que tenía un efecto como depresor, como que los relajaba un poco, pero también veían que tenían problemas de sudoración excesiva, es decir, estas personas como que se ponían muy nerviosas, pareciera que se ponían muy nerviosas, empezaron a salivar, a tener esta sudoración, la pupila se les empezaba a contraer, entonces les dificultaba la visión y tenían una disminución de la actividad cardíaca. Entonces, lo que hizo el doctor Oswald Schmidberg en el 869 es que logró aislar o logró hacer una extracción de estas pústulas blancas de los hongos. Lo probó en un sistema aislado, logró aislar el nervio vago de una rana, lo colocó en solución y vio que el corazón disminuía su actividad cardíaca. Es decir, cuando se estimulaba este receptor cuando se estimulaba el nervio vago con una solución que conteniera la muscarina, se disminuía la activación de la frecuencia cardíaca y se disminuía la fuerza de contracción y la frecuencia del corazón. Entonces supuso que tenía algo referente o que había ahí alguna sustancia que estaba modificando las regulaciones o las funciones del corazón. Para ese entonces no se sabía exactamente cómo funcionaba el corazón, pero se estimulaba que el nervio vago, más bien se estimaba que el nervio vago se encargaba de controlar la frecuencia cardíaca, ya sea excitatoria o inhibitoria. Poco tiempo después se indicó que sí, el nervio vago tiene efectos principalmente inhibitorios, aunque casi no tiene efectos excitatorios. Entonces, no solamente Amanita muscaria provee la formación de estos agonistas muscarínicos. También hay otras especies, muchas de ellas se pueden encontrar de manera silvestre o muchas de ellas se confunden con órganos comestibles. Por ejemplo, Clitovide de albata, pues parece mucho a los champiñones convencionales. Y tiene gran cantidad de agentes muscarínicos que van a favorecer o van a disminuir la actividad del corazón. Amanita phalloides, tiene mucho mayor concentración de muscarina que Amanita muscaria. Entonces, se considera como letal. Con solamente comer una pequeña porción del hongo, más o menos como una pequeña mordida, ya podemos generar un paro cardíaco en las personas. Entonces, la recomendación es que si no conocen los hongos comestibles, no lo intenten porque tanto tienen muchas micotoxinas, como también pueden generar alcaloides que afectan su formulación y la intoxicación llega a ser muy difícil si no llevan, por ejemplo, un ejemplar de los hongos que consumieron. Entonces, simplemente manténganse lejos de estos hongos. Entonces, aquí vemos los tipos de receptores más bien cómo es el mecanismo que ya hemos mencionado de forma general. Vemos que las isoformas M2 y M4 están acoplados a proteínas GI, por lo tanto, disminuimos AMP cíclico y disminuimos pKa y a su vez también activamos canales de potasio. Entonces tenemos un efecto inhibitorio completo. Para el caso de la proteína GQ, aquí no hagan caso a esto de glutamato, vamos a ponerle M1, M3 y M5. Tenemos una proteína GQ que ya sabemos que activa la fosfolipasa C, liberamos por un lado diacilglicerol y por otro lado inositol-trifosfato y favorecemos tanto la liberación de calcio como la activación de proteína C, que tenemos efectos a nivel generalizado, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos estos receptores y cuáles son las funciones principales? Para los receptores M1 los vamos a encontrar principalmente todo lo que es la región del sistema nervioso central. Entonces, se encuentran en la corteza, en los ganglios, en gangliolas gástricas y salivales y en nervios entéricos. Entonces, tanto sistema nervioso central como sistema nervioso entérico vamos a encontrar los receptores M1. Aquí vienen todas las proteínas y segundos mensajeros que generan. Ya sabemos qué hacen cada uno de ellos, o bueno, por lo menos sabemos cómo se van formando. Entonces, ¿qué es lo que vemos después de estimular estos receptores? Pues mejoramos, por ejemplo, como está en el sistema nervioso central, pues mejoramos la capacidad cognitiva, tanto aprendizaje y memoria, pero a su vez, pues también
al generar demasiada excitación, podemos afectar de tal manera que generamos ciertos tipos de convulsiones. Cuando lleguemos a la unidad número 3, veremos un poco más de cómo funcionan estas convulsiones. Simplemente quédense con que una excitación excesiva genera problemas neuronales. Tenemos una disminución de liberación de dopamina y de la locomoción, y tenemos intensificación de la despolarización de ganglios autónomos. Entonces vemos que no necesariamente tienen efectos inhibitorios, pero preferentemente si estamos viendo estos efectos excitatorios de manera generalizada. ¿Para qué se llegan a utilizar ciertos fármacos o para qué se llegaban a estudiar? Pues nuevamente, si vemos que tienen mejoras en la función cognitiva, pues lo podemos asociar con Alzheimer. Y si también vemos que tienen participación en procesos cognitivos, pues en personas que tienen esquizofrenia o problemas de alucinaciones, podemos tal vez generar ciertas actividades. ¿Dónde encontramos los M5? Nuevamente también en sistema nervioso central. Y estos sí, prácticamente todos son en la parte del tallo encefálico y en la parte del sistema nervioso central. Los neurotransmisores, segundos mensajeros que se le van a formar son los mismos, IP3, diacilglicerol, activación de calcio y PKC. Y nuevamente, ¿qué hacemos? Pues tenemos participación en la dilatación de arterias de nivel craneal, favorecemos la liberación de otros neurotransmisores e intensificamos los procesos de recompensa. Entonces se cree que están asociados con el proceso de dependencia de drogas, con la enfermedad de Parkinson y también con procesos de esquizofrenia. ¿Qué pasa con los receptores M3? Los receptores M3 los vamos a encontrar principalmente tanto en corazón como en músculo liso y glándulas. Quiere decir que estos, y también, bueno, vamos a encontrar parte en el sistema nervioso central. ¿Pero por qué es importante en estas regiones? Porque son los que se encargan de favorecer la secreción. Todo tipo de glándula que tenga inervación de M3 va a favorecer la secreción. Si tenemos en el lagrimal, favorecemos la formación de lágrimas. Si tenemos en glándulas sudoríparas, incrementamos este sudor. Si tenemos en liberación de, en glándulas salivales, tenemos incremento de liberación de saliva. Entonces vemos que tienen principalmente favoreciendo la secreción, sobre todo en la ingesta de alimentos, en el proceso de liberación de dopamina cuando estamos comiendo, y también favorecen la síntesis de óxido nítrico. Esto está relacionado principalmente con los otros mecanismos que participan, que van a ser los procesos contráctiles, es decir, vamos a tener inervación en músculo liso, entonces vamos a observar un efecto contráctil, que eso posiblemente los vayan a discutir en su primera práctica de laboratorio, donde vemos cuál es la participación de los receptores colinérgicos y adrenérgicos, pero de manera general podemos observar que tienen inervación positiva. ¿Para qué se utiliza en la clínica? Bueno, pues si lo que no queremos es generar obstrucción, pues obviamente podemos inhibir este tipo de receptores para prevenir la enfermedad pulmonar obstructivo crónica, que se caracteriza principalmente por un bloqueo de las arterias generando cierta cantidad de asfixia. También se pueden utilizar para los procesos de incontinencia urinaria. Es decir, si estos se encargan, por ejemplo, de favorecer la contracción y una persona con incontinencia urinaria tiene un proceso de relajación de los esfínteres, pues estimulamos estos receptores y favorecemos que todo el tiempo tenga una contracción para evitar fugas en la parte de la vejiga, y esto se ve reflejado con liberación de orina. Ahora bien, vamos con las otras dos subfamilias, los M2 y los M4. Estos, los M2, ¿dónde los vamos a encontrar? Principalmente sistema nervioso central, corazón, músculo liso, terminaciones del sistema nervioso autónomo. Es decir, casi en la periferia lo vamos a encontrar. Sabemos que tienen activación de subunidades GI1, G0, por lo tanto, disminuimos adenilato ciclasa, producción de AMP cíclico, activación de canales de potasio y disminución de canales de calcio. Entonces siempre vamos a observar efectos inhibitorios e hiperpolarizantes. ¿Cuáles van a ser las funciones? Pues en corazón
Estos son los que se encargan de disminuir todos los efectos excitatorios cardíacos. Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza contráctil y disminución de la velocidad de conducción. Es decir, tenemos todos los efectos que habíamos mencionado de dromotrópico negativo, inotrópico negativo, cronotrópico negativo. Músculo liso, vamos a ver el efecto contrario. Tenemos un efecto contráctil también. Vamos a ver mayor contracción en los elementos principales. Y en los nervios periféricos vamos a observar una inhibición de ciertos que funcionan como autorreceptores y una disminución de la transmisión ganglionar. Ahorita explicamos un poco más cómo funciona esto de la inhibición por autorreceptores. Y también van a disminuir la actividad nerviosa, es decir, van a favorecer procesos de hipotermia porque estamos disminuyendo la temperatura. Vamos a aumentar la analgesia porque disminuimos la velocidad de conducción. Y también vamos a generar ciertos temblores que están relacionados con la parte de generación de calor, ¿no? ¿Y para qué están asociados? Pues para enfermedad de Alzheimer, disfunción cognitiva y procesos de dolor. Los M4 son principalmente asociados hacia sistema nervioso central. En diferentes regiones del cerebro se ha visto que tienen esta actividad. Tienen una función principalmente para inhibir la liberación de otros neurotransmisores, es decir, se encargan de controlar los efectos excitatorios a nivel neuronal. También tienen efectos analgésicos para frenar la velocidad de conducción, por lo tanto que no sea tan intensa la parte de dolor. Y también pueden llegar a facilitar o interactuar con la liberación de otros neurotransmisores, principalmente la dopamina. Entonces, de forma general, los M4 se encargan de la liberación de neurotransmisores. ¿Para qué están asociados? Pues nuevamente para enfermedades neuronales como Parkinson, esquizofrenia y sobre todo para el dolor neuropático. Es decir, un dolor que está asociado principalmente con una mala señalización de la médula espinal hacia las fibras nerviosas musculares. Es decir, que en el dolor neuropático, la célula empieza a estimular de forma constante, empieza a mandar una señal de dolor, pero no existe una causa física que pueda incrementar este dolor en las personas. A diferencia, por ejemplo, de un dolor físico, si tú te pegas, en automático tienes estos mecanismos de nocicepción y de dolor. Pero en el caso del dolor neuropático no hay una causa, no hay un elemento que esté directamente generando dolor o presión en la superficie del músculo y por lo tanto se sigue, el organismo interpreta con que sí hay un proceso nocivo. Ok. Bien, ahora vamos a revisar un poco acerca de cómo está este funcionamiento de excitación, cómo se va liberando este tipo de neurotransmisores. Entonces, para poder favorecer la liberación de estos neurotransmisores es necesario entender cómo se va haciendo la función y la síntesis de estos elementos. Primeramente, lo que vamos a observar es que para la biosíntesis necesitamos de dos elementos. Por un lado, necesitamos la colina y por otro lado, necesitamos el acetato para formar la acetilcolina. ¿Cómo es este proceso de síntesis? Necesitamos nuevamente la colina, que es es una amina cuaternaria que tenemos aquí con una cadena lateral y un hidroxilo, y necesitamos acetilarla. Necesitamos colocar un acetilo en esta posición. ¿Quién es nuestro transportador de acetilos principal? La acetilcoenzima A. Entonces la coenzima A siempre se encarga de transportar grupos funcionales, puede ser metilcoenzima A, butilcoenzima A, y lo que nos está diciendo es qué grupo funcional está transportando en ese punto. Para este caso necesitamos un grupo acetato, por lo tanto acetilcoenzima A transporta este acetato por una reacción de sustitución nucleofílica de tipo 2. Vemos que ataca, sube par de electrones, regresa par de electrones y desplaza a la coenzima A. Por lo tanto, tenemos
acetilcolina y nuestro producto secundario como coenzima A. ¿Quién hace la catálisis de esta reacción? La colina acetiltransferasa. Entonces vemos que pues es realmente en un solo paso, necesitamos solamente 2 elementos. ¿Cómo obtenemos la colina? La colina no la podemos sintetizar, por lo tanto la colina viene de la alimentación. Entonces, al tener consumo de, por ejemplo, ciertas carnes, ciertos vegetales, vamos a ahí tener nuestra cantidad de colina de forma cotidiana. ¿Cómo vamos a introducirla? Necesitamos un transportador de colina. Entonces, esta esferita aquí en color morado es un transportador de colina, que lo van a encontrar como TSH. O CHT, perdón. Es un transportador de colina. ¿Qué necesitamos para favorecer la inserción? Necesitamos el sustrato, que es la colina, y necesitamos el ion, que es el sodio. Entonces, de manera integral, vamos a tener la inserción de una molécula de colina por un elemento de sodio. Una vez que ya tenemos aquí la colina, necesitamos la presencia de la acetilcoenzima A. ¿De dónde proviene esta? Del metabolismo mitocondrial. Entonces viene de la mitocondria, se unen estos dos, utilizando la enzima colina acetiltransferasa, también la pueden abreviar como CHAT, ya generamos esta acetilcolina. Ahora necesitamos controlar esta acetilcolina para que no empiece a reaccionar con otros elementos. ¿Cómo podemos controlar esta acetilcolina para que no empiece a reaccionar con otros receptores? Pues la vamos a integrar en vesículas. Entonces, estas vesículas van a contener acetilcolina. ¿Cómo lo vamos a transferir? Pues nuevamente necesitamos un transportador de acetilcolina. Entonces, este de aquí es otro transportador de acetilcolina. Entonces, esto lo pueden encontrar como ACHT, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta acetilcolina empaquetada, ya podemos garantizar que no va a reaccionar con otros receptores que se encuentran en la neurona y vamos a favorecer su liberación a través de la terminal sináptica, es decir, en la parte final de la neurona, donde se encuentra el botón sináptico, se va a favorecer la liberación de esta enzima. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a favorecer la liberación de acetilcolina a través de la fusión vesicular con la membrana de la neurona. ¿Qué quiere decir esto? Ok, tenemos aquí la membrana plasmática, tenemos aquí el espacio presináptico y en esta cara tenemos el citosol. Entonces, ¿cómo le hace el organismo para identificar dónde tiene que fusionarse esta vesícula? La vesícula, de manera, digamos, estricta, es digamos, como que una parte de la membrana plasmática en forma de una esfera, como si fuera una pequeña burbuja. Entonces tiene la misma composición que la membrana plasmática. Por lo tanto, cuando se tocan estos dos elementos, normalmente se hace un poco más grande. No sé si han visto, por ejemplo, ese proceso cuando tienen dos burbujas, ya sea de jabón o burbujas para que normalmente se venden.
Cuando se tocan estas dos burbujas, normalmente se convierte en una burbuja más grande. Ese mismo proceso está ocurriendo con la parte de la membrana plasmática. Entonces, cuando se toca con la membrana plasmática, empieza a haber un proceso de fusión de vesícula. Y ahora, ¿cómo le dice el organismo que esa vesícula tiene que llegar hacia ese punto? Tiene una manera de atraer a esta vesícula. ¿Cómo lo hace? Principalmente a través de canales de calcio. Estos canales de calcio se encuentran vecinos al sitio de fusión vesicular. Cuando existe un proceso de liberación, se activan estos canales, empiezan a liberar calcio, y esta concentración de calcio que se encuentra aquí empieza a incrementar, y es como una manera de direccionar esta vesícula a que tiene que tocar este punto final para poder generar esta fusión vesicular. Entonces, es necesario generar calcio para poder atraer a estas vesículas. ¿Qué pasa después? Una vez que ya tenemos el acercamiento de esta vesícula, tenemos diferentes proteínas que están tanto en la membrana plasmática como en la membrana de la vesícula. Estas proteínas se llaman sinaptotacmina, sinaptobrevina y por parte de la membrana son las sintaxina. ¿Qué hacen estas tres proteínas? Una vez que ya el acercamiento de la vesícula es muy pequeño, se empiezan a enrollar entre ellas, como entrelazarse para jalar la vesícula y favorecer el contacto entre la membrana plasmática y la vesícula, para que así esta vesícula pueda depositar todo su contenido, que es acetilcolina, en el espacio presináptico. Profe, ¿cómo dijo? ¿Las tres proteínas acercan a la vesícula para la liberación de la acetilcolina? Sí, para que exista esta fusión vesicular. Lo que está demostrado aquí, en este ejemplo, quiere decir que ya está, digamos, en contacto. Entonces vamos a hacerlo más grande. Vemos que técnicamente ya la membrana plasmática ya es técnicamente una sola continua. Vemos que ya no está la división entre ellos. Cuando está este proceso de que tenemos esta fusión de la membrana, ya ahora sí se genera este espacio que permite la liberación del contenido de esta vesícula hacia el espacio presináptico. ¿Quién hace esto? Todas las proteínas de fusión vesicular. En algunos libros los van a encontrar con este nombre, VAMS, que son proteínas de asociación vesicular de liberación de neurotransmisores. Ya un poco más a detalle, las VAMS son la sinaptobrevina, la sintaxina y la sinaptotacmina. Lo único que hacen es como entrelazarse, juntar la vesícula, favorecer el proceso de fusión vesicular y liberación del espacio presináptico. ¿Hay elementos que pueden inhibir a esta liberación de vesículas? Sí lo existen. Una de los ejemplos más comunes es la toxina botulínica. ¿Para qué se utiliza la toxina botulínica? ¿Por qué otro nombre se le da? Para el Botox, ¿no? Es el Botox. Entonces, la toxina botulínica o Botox es una toxina que es aislada de Clostridium botulinum. Se logró aislar esta toxina de esta bacteria
Y lo que se observa es que genera parálisis facial. Es decir, normalmente en estética se considera que si generamos esta parálisis facial, pues disminuimos o relajamos la parte del músculo para evitar que se generen estos pliegues en la piel. Es decir, que se generen, si tenemos una arruga, que es como un pliegue que está aquí, pues se favorezca esta relajación para tener una piel, digamos, más tersa. Entonces, esto es lo que hace el Botox. Relajar la parte de la piel para estirarla, por así decirlo, y que pues nos veamos más jóvenes o eliminar esta parte de las arrugas. ¿Cómo funciona el Botox? La toxina botulínica, vamos a ponerle aquí un cuadrito, interactúa aquí. Entonces, evita que exista un contacto entre las VAMS, tanto de la vesícula como de la membrana, y evita que exista esta fusión vesicular. Por lo tanto, no hay liberación de acetilcolina. Habíamos visto que acetilcolina generaba un proceso de contracción, es decir, estas pequeñas fasciculaciones que hacemos al hablar o al sonreír o al tener una expresión, se libera principalmente por la acetilcolina. Tenemos estas contracciones pequeñas en los diferentes, en la parte de la cara, que nos dan, digamos, las expresiones como tal. Si evitamos que se generen estas expresiones, pues tenemos esta parálisis, tenemos esta piel totalmente tersa. De hecho, el Botox tarda mucho tiempo en degradarse. Entonces, esta toxina se queda ahí anclada por mucho tiempo hasta que toda la vesícula, todo este proceso de aquí, se ha degradado. Entonces, es cuando ya podemos decir que el periodo del Botox ya se perdió y por lo tanto necesitamos una nueva administración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay resultados tan fallidos? Porque necesitamos administrar la cantidad de toxina en el punto adecuado para favorecer la relajación del músculo que estemos buscando. Si nosotros nos pasamos del sitio de localización, pues lo que hacemos es alterar la simetría facial y es donde observamos estas parálisis, sobre todo, por ejemplo, de los artistas que tienen un exceso de Botox, pues ya generalmente ya no tienen estas condiciones como normales, como humanas, sino ya tienen tanto estiramiento que ya son irreconocibles a otras personas comúnmente, ¿no? Entonces, esa ha sido la aplicación del Botox. Las personas que, por ejemplo, tienen una infección por Clostridium botulinum, tienen, o se les denomina como botulismo. Una de las características de las personas con esta infección es que pareciera que tienen piel de bebé. Se les ven así como muy lisita, como muy infladita su piel, o como si les hubieran picado mucho las abejas. Entonces, como que los ojos se les hacen pequeños porque tienen este proceso de inflamación y este estiramiento de la piel, pero a nivel general, ya no solo en las regiones que ellos quieran, sino en toda la parte de la cara. Entonces, ese es como uno de los mecanismos que tiene la parte del Botox. Ok, entonces, vamos a explorar un poco más este esquema. En este esquema vemos que tenemos todo el proceso de la formación hasta la liberación de la acetilcolina, ¿no? Entonces mencionamos que necesitamos la formación de ella, la inserción en vesículas y la liberación. ¿Qué pasa una vez que ya está liberada esta acetilcolina en el espacio presináptico? Una vez que ya está liberada, tiene diferentes caminos. Puede unirse a los receptores nicotínicos, receptores metabotrópicos de acetilcolina, los receptores muscarínicos, ya sea M1 o M5, o receptores ionotrópicos de tipo nicotínicos, que son los receptores ya sean neuronales o musculares, dependiendo de dónde estemos representando este esquema. De igual forma, estos receptores pueden estar de manera posináptica, es decir, después de la sinapsis, todo el proceso que está aquí, esta es la sinapsis. Entonces, lo que está después se le denomina posináptica y lo que está antes se le denomina presináptico.
Entonces vemos que tenemos aquí también receptores presinápticos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este tipo de receptores son, vamos a poner que este es un M2? ¿Cómo puede estar actuando o cómo podríamos, qué pasaría si esta acetilcolina se une a sus receptores presinápticos M2? ¿Qué creen que pase con la liberación de acetilcolina? Se va a inhibir Se va a inhibir, ¿por qué? porque está acoplado a proteínas G inhibidoras. Está acoplado a proteínas GI inhibidoras, ok. ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas GI? Disminuyen la concentración de AMP cíclico y por lo tanto de calcio. Disminuyen MP cíclico, disminuyen pKa y disminuyen calcio. ¿Cuál de estos tres elementos lo hemos revisado en la liberación de, el favorecimiento de liberación de acetilcolina? El calcio, porque favorece que las vesículas que tienen la acetilcolina la acerquen a la neurona, bueno, en el extremo de la neurona para que se libere. Exactamente. Les había dicho que para que esta neurona sea atraída tenemos aquí canales de calcio. Entonces, si por un lado G1 disminuye toda esta cascada, GI, perdón, disminuye esta cascada de disminución de MP cíclico, pKa, pero sobre todo el calcio, prevenimos que este calcio se siga liberando en la parte de la membrana y por lo tanto ya la vesícula no sabe dónde unirse para favorecer la liberación de este calcio. Perdón, para la liberación de esta acetilcolina. Entonces, al prevenir la apertura de canales de calcio, prevenimos la liberación de acetilcolina. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces tenemos autorreceptores que regulan la actividad que nosotros estamos buscando. Tenemos receptores posinápticos que pueden ser excitatorios, no sé, pueden ser a lo mejor aquí M1, sabemos que activan proteína GQ, y continuamos con la amplificación de la señal. Pero al mismo tiempo, si nosotros seguimos saturando de esta acetilcolina, porque seguimos liberando mucho más acetilcolina, tenemos un sistema que permite la inhibición de estos receptores a través de receptores acoplados a M2. Entonces la misma acetilcolina decide cuándo cesar su liberación. Por eso son importantes los autorreceptores porque controlan la cantidad de este tipo de actividades y se pueden autorregular entre sí. Entonces, siempre que veamos autorreceptores, la mayoría, no es una regla, pero la mayoría van a ser de tipo, bueno, ya sean acoplados a proteínas GI o que favorezcan la activación de canales de potasio, porque van a prevenir que el calcio siga incrementándose y se siga continuando con la liberación. ¿Ok? Entonces, también para preguntarles, si tenemos un diseño así, si ya conocemos los diferentes elementos que están participando, tanto en la liberación como en la actividad que se está desarrollando por parte de la acetilcolina, ustedes como farmacólogos, ¿qué podrían hacer para poder diseñar nuevos fármacos? ¿A dónde se irían o qué estarían activando para poder observar? Si ustedes conocen que tenemos transporte de acetilcolina, tenemos las enzimas,
tenemos las vesículas y tenemos los diferentes receptores. ¿Qué estrategias podrían dar para favorecer la generación de nuevos medicamentos? Si ustedes les dijeran, necesito que actives al sistema colinérgico, ¿qué podrían hacer? Mm, a ver, Jacqueline. Jacqueline Pichardo. Sí, aquí doy, profe. Ujú. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué se te ocurre para mejorar la actividad colinérgica? Con todo este esquema. Roberto menciona activación de receptores muscarínicos. Menciona antagonistas adrenérgicos. Vamos a dejar los adrenérgicos ahorita, pero antagonistas adrenérgicos. ¿Pero qué más? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo puedes favorecer más la liberación de acetilcolina? O que participe mejor. Con- A ver, Alejandra dice activar canales de calcio. Si favorecemos la activación de estos, favorecemos el proceso de liberación y por lo tanto tenemos mayor acetilcolina, sí puede ser. Ariadna dice un fármaco que su receptor sea la colina acetiltransferasa para liberar la producción de acetilcolina, o sea, pegarle aquí. Pero ¿qué harías? ¿Favorecería su activación o su inhibición? ¿Inhibición? Si inhibes esta enzima, ya no formarías acetilcolina, entonces tendrás el efecto contrario, ¿no? Entonces, sabemos que esta favorece la formación. Entonces, si queremos tener una mayor actividad de acetilcolina, incrementamos su actividad para favorecer la formación de acetilcolina y así incrementar la activación. Luego Álvaro dice, inhibiendo su propia inhibición en los receptores M2 o M4 para que se detenga la formación de acetilcolina. Ok. Lo que él quiere decir es que si tenemos aquí los receptores M2 o M4 que sean presinápticos, podemos diseñar un antagonista de estos receptores, por lo tanto, acetilcolina va a seguir siendo incrementada. Alejandra dice, aumentando los canales de colina. Ok, muy bien, sí. ¿Qué más podemos hacer? Pues directamente un agonista de los receptores M1 a M5, ¿no? Un agonista colinérgico. Esos son los mecanismos que nosotros podemos hacer para favorecer la liberación o la activación de acetilcolina. ¿Qué también podemos hacer? Ahora, ¿qué podríamos hacer para prevenir activación colinérgica? Inhibir los canales de calcio. Inhibir canales de calcio, el efecto contrario. Inhibir canales de calcio.
Inhibir el sodio para que colina no entre, ok. Prevenir la liberación de sodio. Inhibir las VAMPs. Inhibir a las VAMPs, ok. También las SNAP, ¿La qué, perdón? SNAP, las Las otras SNAPs proteínas. también. Inhibir estas aquí. Denise, un antagonista colinérgico. Ajá. ¿Inhibir la acetiltransferasa? Inhibir la acetiltransferasa. Ok. Inhibición de las colinas acetiltransferasa. Ok. Entonces vemos que si nosotros tenemos el patrón, o bueno, el esquema diseñado, sabemos dónde está participando, cuál es el proceso tanto de inserción, de formación y de liberación de las moléculas. La idea de los farmacólogos es como completar el nombre de estas proteínas y completar el esquema completo, cómo está formándose este proceso, para después de ahí diseñar herramientas que puedan estar afectando uno u otros elementos. ¿De qué depende la elección de los fármacos evaluados? Por ejemplo, si nosotros inhibimos a este sodio, no solamente vamos a inhibir el sodio de este transportador, sino puede ser que desactivemos la cantidad de sodio a nivel generalizado. Sabemos que el sodio pues, va a encontrarse en cantidades para favorecer despolarización. Entonces, fármacos que actúen sobre el sodio, pues vamos a tener problemas de despolarización neuronal. Si hacemos lo mismo con los canales de calcio, habrá que ver si estos canales de calcio son específicos. Si no son específicos, puede ser que también otros neurotransmisores que dependan de este mecanismo de vesículas se vean afectados. Entonces, lo ideal siempre es buscar un fármaco que sea específico para uno de los elementos o una de las proteínas únicas dentro del proceso de liberación. Y entonces ya nada más para terminar la clase de hoy, veamos que tenemos dos mecanismos principales. Unos los vamos a llamar directos y otros son indirectos. Los directos son los que se encargan de modificar la respuesta del receptor. Es decir, agonistas y antagonistas. En este caso, muscarínicos. Mientras que los indirectos van a ser aquellos que modifiquen síntesis, degradación, transporte y ¿qué otro más? Síntesis, degradación, transporte y liberación de algún tipo de neurotransmisor. En este caso particular va a ser acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta más sencilla es generar agonistas y antagonistas de los receptores, ya sea postsinápticos o presinápticos, para obtener una respuesta. Y los mecanismos indirectos se van a encargar todos estos que me mencionaron. Inhibición de la liberación de calcio, activación o inhibición de la colina-acetiltransferasa, del transportador de colina, de la inhibición de la liberación por parte de las vesículas. Entonces, veremos la siguiente clase cuáles son las ventajas de hacer síntesis directas y cuáles son las ventajas de hacer síntesis indirectas. Cómo podemos regular y por qué tenemos un acercamiento mucho mejor con ambas estrategias. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy y nos veríamos el día jueves, si no hay más preguntas. ¿Puedes poner tantito la otra diapositiva, por favor? Claro. Gracias. Listo. Sí, por nada.
Muy bien, entonces si no hay más preguntas, nos veríamos el día jueves. Gracias, profesor. Nada, Gracias. hasta luego.